Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Ocho y un minuto, 7 y un minuto en las Islas Canarias. Vamos con las noticias de las 8 con la ayuda de doña Carmen Carbonell. Actualizamos la información a esta hora de la mañana con el juicio a David Sánchez, el hermano del presidente del Gobierno, que se ha suspendido hasta el lunes. David Sánchez negó ante la Audiencia Provincial de Badajoz haber recibido privilegios o haber influido en la creación y adjudicación de su puesto de trabajo en la Diputación de Badajoz. El hermano del presidente, juzgado por prevaricación y tráfico de influencias, declaró durante unos 10 minutos y solo respondió a su abogado. Defendió que su despacho estaba en el Conservatorio Superior, que el cambio de nombre de su plaza respondió simplemente a la evolución de sus funciones y que no participó en la contratación de Luis Carrero, otro amigo suyo y curiosamente también exasesor de Moncloa. Por su parte, Miguel Ángel Gallardo, expresidente de la Diputación de Badajoz, quien habría conseguido el puesto de trabajo, también negó irregularidades y calificó el informe de la UCO como de novela de ficción, llegando a decir que ni siquiera sabía que David Sánchez era hermano del presidente. Era claro que no era presidente de gobierno, no, bueno, ni siquiera secretario general, ¿no? Pero en cualquier caso no. Y ni siquiera le habló de alguna forma él, o directa o indirectamente, le habló de su hermano, que era músico. No me podía hablar de su hermano, primero porque tampoco es que tuviera una relación fluida, pero segundo porque ni siquiera en aquella época yo era consciente de que tuviera hermanos. Tras las declaraciones, varias acusaciones populares, entre ellas el Partido Popular, Vox, Hazte Oír, Abogados Cristianos y Justicia Europea, han elevado hasta 6 años su petición de cárcel para David Sánchez y hasta 4 para Miguel Ángel Gallardo, duplicando así la petición inicial. Bueno, la verdad, se ponen los socialistas a mentir y se vienen arriba. Y entonces dice Gallardo que en aquella época, vamos, que él no colocó al hermano del presidente del gobierno porque en aquella época Sánchez no era presidente del gobierno, ni siquiera secretario general, dice. Pero chico, sí era secretario general, basta hacer una búsqueda en Google. Y Gallardo vino a decir que bueno, que la relación con Pedro Sánchez, así, más o menos, pues como la de Santos Cerdán con Leire Díez, que no se conocían. Luego resulta que se reunieron 89 veces. Dice Gallardo que no, apenas conocía a Sánchez. Claro, le han sacado sus tweets calificando en 2015 a Sánchez como amigo, aquí futuro presidente y mi amigo. Vaya, pues caramba, para no conocerle le pasaba mucho la mano por el lomo y presumía de amistad. La verdad es que la cosa no tiene buena pinta para el hermanísimo. En las acusaciones populares pues han duplicado la petición de pena y ahora piden 6 años. Los testigos propuestos por el PSOE, pues igual que los periodistas esos que desfilaban por el juicio de García Ortiz, pues ahí han echado el resto para tratar de exculpar a David Sánchez o David Azagra. Lo que pasa es que los datos existentes, no los testimonios, los datos, por ejemplo los correos electrónicos previos a la oposición, donde ya se menciona que la plaza es para el hermano, los datos, o mejor dicho, la carencia de ellos sobre la actividad del hermano en su puesto, los testimonios, eso sí, testimonios de gente que acudió a esa oposición y vio como aquello era una farsa, las 2 actas de la oposición que existen, donde cambia la puntuación del hermanísimo. Son tantos los datos que hay de que aquello fue una colocación a dedo en una plaza creada a medida, pues que es difícil que no sea condenado el hermano de Sánchez. ¿Le condenarán, como piden las acusaciones populares, a 6 años? Pues no lo creo.
conociendo la justicia española, pues seguro que le cae una pena inferior a los 2 años para que no ingrese en la cárcel. Si es que le cae pena de cárcel, a lo mejor nos sorprenden con pena de inhabilitación como a García Ortiz. En cualquier caso, veo francamente difícil que el tribunal no condene a algo, a lo que sea, al hermano de Pedro Sánchez. Lo cual, pues sería un nuevo mazazo para el Partido Socialista, que vendrá a añadirse a todo el resto de mazazos que estamos viendo y que vamos a ver. El PSOE ya no sabe por dónde le da el aire, no sabe ya cómo reaccionar, ya sale a la palestra a negar que hubiera reuniones entre la directora de la Guardia Civil y Leire Díez, y a las 24 horas tienen que desdecirse porque salen las pruebas de las reuniones. Sale Puente a decir que todo esto es una conjura fascista de jueces fascistas, un atentado a la democracia, un golpe de Estado, y a las 24 horas se tiene que tragar sus palabras cuando conocemos el informe de la UCO que llevó al registro de la sede de Ferraz. Ya ni siquiera tienen un plan. Ya están desbordados por lo que se va sabiendo. No han tenido más remedio que reconocer los delitos de la cloaca del PSOE, pero eso sí, ahora han pasado a la fase de decir que bueno, que actuaban al margen del partido. Bueno, se lo van a tener que comer también con patatas. Pero el hecho es que están en fase de defensa, están en fase de cortafuegos, están en fase de tratar de que el incendio no llegue a Sánchez, no llegue a Moncloa, para que no se lleve a Sánchez por delante. Escuchen. El juez Santiago Pedraza ha solicitado a la Agencia Tributaria de varias entidades bancarias información financiera del PSOE a petición de la UCO. Los agentes buscan movimientos, facturas, relaciones societarias, bienes, declaraciones fiscales de casi una quincena de personas físicas y jurídicas, entre ellas Gaspar Jalzarrías, los abogados Ismael Oliver y Jacobo Teigelio y otros medios de comunicación. De momento, Moncloa se está apartando de esta investigación, diciendo que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, desconocía totalmente las actividades de la exmilitante del PSOE, de Leire Díez, diciendo que se están enterando ahora tras el levantamiento parcial del secreto de sumario. No obstante, el caso se complica para el PSOE a raíz de una serie de WhatsApp que se han desvelado entre Cristina Narbona, la presidenta del partido, y la propia Leire Díez. La presidenta del PSOE mintió ya en el año 2005 al decir que estaba sorprendida por las actividades de la fontanera porque, por lo que se ha podido comprobar, un año antes de 2025 ya le había escrito el día de la reunión clave en Ferraz diciéndole que sabía lo que le había contado Santos. De esta manera, la constatación de estos mensajes arruinan el plan del PSOE de utilizar a Santos Cerdán como cortafuegos. Están en estos momentos intentando aislar a Sánchez, intentando aislarle de la riada que amenaza con llevársele por delante. Ya saben ustedes que cuando hay algún suceso en las cercanías de la Casa Blanca que puede representar un peligro para el presidente, yo que sé, se detecta un avión en las cercanías que no responde a la radio, inmediatamente van ahí los del servicio secreto, agarran al presidente y se lo llevan al búnker para protegerle. Bueno, pues estamos en el búnker de la Moncloa. Dice Moncloa que Sánchez no sabía nada, que no sabía nada de lo que hacía Leire Díez. Oye, pues mira que es difícil que no supiera nada, ¿no? Porque acabamos de constatar, otra que mintió, que la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, estaba al tanto de lo que hacía Leire Díez. Entonces, Sánchez no sabía lo que le hacía Leire Díez y Cristina Narbona, presidenta del PSOE, no le informó de lo que hacía Leire Díez. Ajá. Además, hemos constatado que quien dirigía las acciones de Leire Díez era Santos Cerdán, así lo dice el juez. Santos Cerdán era secretario de organización del PSOE y Sánchez no sabía nada de lo que hacía Leire Díez
y tampoco Santos Cerdán le informó. Y tampoco sabía Sánchez nada de lo que hacía Santos Cerdán. Resulta que en esto se organizaron toda una serie de labores mafiosas para tratar de proteger al PSOE y a la familia de Sánchez, pero Sánchez no sabía nada de lo que hacía Leire Díez. Ajá. El PSOE fue quien pagó con su dinero las actividades de este grupo de Leire Díez, y de hecho la gerente del PSOE utilizó facturas falsas para ocultar el rastro de esos pagos, pero Sánchez no sabía nada de lo que hacía Leire Díez, y tampoco la gerente le informó, y tampoco Sánchez sabía lo que hacía la gerente. Ajá. Los dos abogados que trabajaban para el PSOE, Teijelo y Oliver. Ismael Oliver. Teijelo y Oliver cobraban una pasta del PSOE y brujuleaban en todo esto de las cloacas, pero tampoco sabía Pedro Sánchez lo que hacían los abogados del PSOE, ni los abogados del PSOE le informaron de lo que hacía Leire. Ajá. Resulta que iban comprando periodistas, pero ninguno de esos periodistas avisó a Sánchez: oye, que mira lo que está haciendo Leire. Ni comprobó con Sánchez: ¿esta señora tiene realmente mando en plaza en el PSOE? Ajá. Resulta que Leire Díez estuvo reuniéndose en la Fiscalía General del Estado con gente de la Fiscalía General del Estado. ¿Sería García Ortiz? No lo sabemos. Pero nadie de la Fiscalía General del Estado tampoco le informó a Sánchez de nada de lo que hacía Leire, ni comprobó con Sánchez si Leire verdaderamente tenía aldabas o no las tenía. Ajá. Es todo muy creíble, ¿verdad? Sánchez no sabía nada de lo que hacían Cristina Narbona. Ah, bueno, me dejo la directora general de la Guardia Civil o el director adjunto operativo de la Guardia Civil. Sánchez no sabía nada de lo que hacían ni Cerdán, ni Leire Díez, ni la directora general de la Guardia Civil, ni el director adjunto operativo de la Guardia Civil, ni varios periodistas progres de los que forman la Guardia Pretoriana del PSOE, ni lo que hacía la gerente del PSOE, ni lo que hacía el expresidente de la SEPI, que, hombre, pues era uno de los hombres fuertes de María Jesús Montero, vicepresidenta de Sánchez. Sánchez, el pobre, no sabía nada de todo el caso. No sabía que se estaban adjudicando obras públicas para sacar pasta para financiar la cloaca, no sabía que el PSOE estaba dando dinero para financiar la cloaca, no sabía que se hacían facturas falsas para tapar el dinero que se daba para financiar la cloaca, no sabía que la estructura del PSOE estaba al servicio de la cloaca para toda la logística, no sabía que había un ex vicepresidente de la Junta de Andalucía prestando su colaboración a la cloaca, no sabía que los abogados del PSOE participaban con la cloaca, no sabía que se reunía la Dirección General de la Guardia Civil con la cloaca, no sabía nada el pobre Sánchez, como no sabía nada de lo que hacía su mujer, no sabía nada de lo que hacía su hermano, no sabía nada de lo que hacía Ábalos, no sabía nada de lo que hacía Koldo, no sabía nada de todas las guarradas que hacían todos los que estaban a su alrededor. Eso sí, como se te ocurra, no sé, no presentar un ticket de 25 euros a Hacienda, te crujen. Pero Sánchez, el jefe de todo el aparato del Estado, incluida Hacienda, no se enteraba de nada, de lo que hacían a su alrededor todos. ¿Ustedes se lo creen? ¿No se lo creen? Pues son ustedes unos fascistas. ¿Qué quieren que les diga? Porque está claro que el pobre Sánchez no sabía nada de lo que hacían absolutamente todos a su alrededor. Y lo más gracioso es que ahora que sabe lo que hacían, pues tampoco toma medidas. No destituye a Marlaska, no destituye a la directora general de la Guardia Civil, no destituye a la gerente del partido. Pues qué raro todo, ¿no, Pedro Sánchez? Bueno,
Afiliados del PSOE, un centenar de ellos se han reunido para pedir que Sánchez se pire y que se haga una transición ordenada de poder en el Partido Socialista. Como ven, la situación en el Partido Socialista es muy crítica. Un grupo de militantes del PSOE ha pedido públicamente que Pedro Sánchez no se presente a las próximas elecciones generales y que facilite una transición ordenada al frente del partido. Un centenar de afiliados han lanzado un manifiesto en el que reclaman una convocatoria, la de un congreso extraordinario, y una renovación seria ante la situación de convulsión interna que atraviesa la formación. Defienden que el PSOE está por encima de las personas y consideran que el actual liderazgo ha agotado ya su ciclo político. Muchos de ellos recuerdan que apoyaron al propio Pedro Sánchez en las primarias de 2014 y 2017 y sostienen que la convocatoria de elecciones generales este año sería un ejercicio de higiene democrática y no una cesión a la derecha. Afirman que el partido no puede convertirse en defensa de un liderazgo personal y piden a Pedro Sánchez que dé un último servicio al PSOE, permitiendo una renovación completa de la dirección y que se aparte de este proyecto político. Bueno, menos da una piedra, ¿no? ¿Cuántos afiliados tiene el Partido Socialista? Sí, reales, pues debe tener como 50.000, 60.000, quizá alguno más, pero vamos, ni 600.000 ni 6.000. Bueno, pongamos 60.000. Y se han reunido 100 afiliados. Pues lo dicho, menos da una piedra, pero vamos, que no va a ningún lado. A estas alturas, reunirse para pedir que Sánchez se pire, pues está muy bien y es de agradecer, pero se queda corto. Yo todo lo que no sea ya llamar a las cosas por su nombre, decir, estamos gobernados por un ladrón incompetente y además con ínfulas de dictador, hay que echarle. Todo lo que no sea decir eso ya me sabe a poco. Y sobre todo me sabe a poco el número de los que protestan. Solo 100 afiliados. Solo hay 100 justos en el Partido Socialista. Pues entonces a lo mejor lo que tiene que hacer el Partido Socialista es desaparecer. ¿Por qué no? ¿Para qué sirve el Partido Socialista? ¿Es alguna especie de maldición bíblica que tengamos que soportar eternamente? Ya he dicho que lo único bueno que nos va a dejar Sánchez, si resiste hasta 2027, es que el Partido Socialista va a desaparecer. Pues oiga, en fin, al final le tendremos que hacer un monumento al chaval. Le podemos hacer un monumento con 2 placas, una a cada lado. Al mayor de los corruptos, Pedro Sánchez. Y por el otro lado, al gran benefactor que nos libró para siempre del Partido Socialista. Y así cada uno mira la estatua desde donde le plazca. El Partido Socialista no es imprescindible. España existe antes del Partido Socialista y existirá después del Partido Socialista. El Partido Socialista, pues es una cosa que ha tenido una historia y a lo mejor es cerrarla. ¿Existe posibilidad de renovación? Pues lo dudo mucho. 100 afiliados protestan por la corrupción del PSOE. Jolín, pues si a estas alturas son solo 100, mira, lo siento. Hay otros 59.900 que están callados. Bueno, pues tiene que desaparecer el Partido Socialista. No es imprescindible para que la democracia exista. De hecho, es el partido más tóxico que hemos tenido. Y es el que ha puesto en riesgo la democracia de todas las formas posibles. Por tanto, por favor, que no haya una transición ordenada. Si es posible, que Sánchez termine haciendo la transición de Moncloa a Soto del Real y de paso deje al Partido Socialista fuera del Parlamento. Bueno, en todas partes de Occidente los progres hacen lo mismo. Intentar como sea conseguir el poder y mantenerlo. Y ese como sea incluye hacer trampas electorales. En California ha habido elecciones
primarias para gobernador del estado. Fueron hace más de 2 días. Y siguen recontando. Escuchen. Terminamos el repaso a las noticias en Estados Unidos hablándoles de las elecciones a gobernador en California. Tras 2 días de recuento, el procedimiento con los votos y la lentitud en dar los resultados ha vuelto a generar críticas. Las autoridades estatales del Partido Demócrata insisten en que no hay fraude y que el retraso se debe simplemente a la minuciosidad del proceso. Sin embargo, el presidente Donald Trump ya ha pedido una investigación federal. El gobierno californiano recuerda que la ley obliga a contar todos los votos por correo, incluidos los que llegan bastantes días después, y posteriormente a verificar las firmas. De esta manera justifican que lleven 2 días de recuento en California. ¿Se dan ustedes cuenta? Están recontando votos por correo que siguen llegando. Las elecciones ya terminaron, pues siguen llegando votos por correo. Claro, se pueden ustedes imaginar la fuente de fraude que es eso. Con que yo tenga un funcionario del Partido Demócrata que me ponga un sello atrasado, toma, otros 5.000 votos para el candidato demócrata. ¿Cuál es el problema que tienen en California? Pues que en California hicieron una cosa muy peculiar, que era poner unas primarias bipartidistas. Los 2 partidos iban a una misma primaria y entonces los 2 candidatos más votados pasaban a competir por el puesto de gobernador. Y durante años los demócratas han estado compitiendo contra sí mismos, porque en esas primarias se quedaban por delante 2 candidatos demócratas, con lo cual no pasaba ningún republicano a poder ser votado para gobernador. Bueno, pues ahora resulta que el que va por delante es un republicano en estas primarias, así que no solo es que vaya a haber por fin unas elecciones normales a gobernador con un candidato republicano y uno demócrata, sino que además en las primarias está ganando el republicano. Y oiga, están empezando otra vez los fenómenos paranormales de las elecciones de 2020 que le robaron a Trump. Están empezando los votos por correo que tardan días en llegar. Están empezando cosas curiosas como que salgan en los medios de comunicación recuentos provisionales y al cabo de 24 horas salga otro recuento provisional con menos votos que el anterior. Y dices, ¿cómo es esto posible? Oiga, tendría que haber avanzado el número de votos. Pues no, retrocede. Dices, uy, madre mía. Por eso es importante el meter mano a los procedimientos de votación en los estados de Estados Unidos. ¿Saben ustedes, por ejemplo, que esta vergüenza de que se admitan votos por correo muchos días después de acabar la elección fue tumbada abajo por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos? Lo que pasa es que como esto es una elección de ámbito estatal, pues entonces ahí los demócratas siguen haciendo lo que quieren. Lo que tumbó el Tribunal Supremo de los Estados Unidos era esa trampa en las elecciones de ámbito nacional. Con lo cual, pues hasta que el Congreso y el Senado de California no modifiquen su ley electoral para sus procesos a nivel estatal, pues seguirán haciendo trampas los del Partido Demócrata. Pero afortunadamente para las elecciones de medio mandato en noviembre y para las próximas presidenciales ya hay algunas trampas que no van a poder hacer. Bueno, vamos con don Carlos Domínguez para que nos cuente qué trae hoy Voz Media en portada. Buenos días, don Carlos. Muy buenos días. Hoy en Voz les informamos que el exdictador venezolano Nicolás Maduro ha contratado a una de las abogadas más famosas de Estados Unidos, Ana Estevao, quien forma parte del equipo legal del rapero Sean Diddy Combs. Según fuentes cercanas, Maduro busca fortalecer su defensa ante posibles nuevas investigaciones. Por otra parte, en California, Donald Trump acusó directamente a los demócratas de intentar robar votos en las primarias republicanas. El presidente mostró su respaldo a los candidatos Steve Hilton y Spencer Pratt y advirtió que no permitirá irregularidades en el conteo. Para finalizar, ha fallecido a los 56 años la reconocida autora iraní Marjane Satrapi, creadora de la aclamada novela gráfica Persepolis. Su obra, que narra su infancia durante la Revolución Islámica, marcó toda una generación. Ya saben, amigos, que para ampliar estas informaciones y conocer otras noticias, pueden seguirnos a través de voz.us y nuestras redes sociales.
Muchas gracias, Carlos. Ahora vamos con la información meteorológica para contarles qué tiempo vamos a tener este fin de semana. Después una breve pausa publicitaria y a la tertulia. El tiempo en Radio Libertad. La entrada de una masa de aire frío con agua llega desde el Mediterráneo y va a dejar cielos cubiertos en la Comunidad Valenciana y en la región de Murcia, así como al inicio del día en Cataluña y en Baleares, aunque por la tarde podrán reaparecer chubascos en el nordeste de Cataluña. En el entorno del Cabo de la Nao se esperan lluvias persistentes que podrían ser fuertes. En el Cantábrico habrá intervalos nubosos con alguna lluvia débil al principio del día, poco nuboso en general en el resto, aunque por la tarde crecerán nubes de evolución en montañas del centro y el este y puede caer algún chubasco en la Ibérica Oriental. Al final del día se cubrirá Galicia con lluvias débiles en su extremo occidental, en Canarias nubes en el norte con lluvias débiles en las islas montañosas y más despejado en el resto. Las temperaturas bajan en Canarias, en el Mediterráneo y en el tercio oriental peninsular de forma notable en estas zonas y con un descenso mucho más acusado en la Comunidad Valenciana y en Alborán. Tu voz, tu libertad, tu radio. Radio Libertad.